por favor. Buenas noches, distinguidos miembros del Presidium, distinguidos asistentes. En este momento vamos a tener la oportunidad de hablar de otro tema que es fundamental en enfermedad avanzada y es el eficaz tratamiento del dolor. Podemos comenzar hablando de algunas realidades en dolor que son bastante crudas, pero que vale la pena reflexionar porque al final justamente se trata de cambiarlas. Un autor muy connotado, canadiense, nos dice que las realidades en dolor incluyen las siguientes. El dolor es de alta prevalencia en enfermedad avanzada y esto lo sabemos desde hace tiempo. No estamos hablando estrictamente de enfermedad oncológica. Diferentes entidades que van a llegar a esta fase final van a acompañarse de dolor. Pocas cosas en la vida, dice este autor, son tan incomprensibles y tan intolerables como el dolor físico crónico. Los que hemos sido clínicos por muchos años seguramente hemos tenido pacientes que nos preguntan ¿por qué a mí y por qué ahora? No solamente el dolor, sino la enfermedad que lo está ocasionando. No tenemos necesariamente esas respuestas. Lo que deberíamos tener, sí, es una respuesta clínica para poder ayudar a esta persona. Este mismo autor dice, en las garras del dolor todos nos convertimos en irritables, insomnes y anedónicos. Y es verdad, existe la llamada triada del dolor. Dolor por un lado, ansiedad, depresión por otro, trastornos del sueño. Ahora combinen todo esto. No todos los pacientes tienen las tres circunstancias, pero muchos de ellos sí. Entendemos entonces que la calidad de vida se ve seriamente deteriorada. El dolor, por otro lado, y esto es un punto muy relevante, enfrenta a los médicos, amenaza la relación médico-paciente y desafía todos los ámbitos de la atención sanitaria. ¿Por qué dice esto el autor? Porque no para todos los médicos, y es muy lamentable, el dolor es un tema importante. Para algunos es secundario, es un síntoma más, es un tema que después valoraremos. Y esto no debería ser así. Al día de hoy se considera que el dolor crónico debería ser entendido y conceptualizado como una enfermedad por sí solo. Adicionalmente, hablar de la relación médico-paciente. En un primer momento puede ser fácil establecer el rapport, el contacto con el paciente que está esperanzado con mejorar, pero después hay que mantener la relación, hay que cultivarla y esto requiere herramientas específicas para el clínico. Y por último, desafía todos los ámbitos de la atención sanitaria porque los sistemas de salud habitualmente y en este momento se reconoce no estaban preparados para atender al volumen de pacientes y a la gran demanda que hay para atender esta situación. El concepto de dolor total viene entonces a la mente. No solamente estamos hablando de una experiencia física estrictamente biológica, que es la causada por la enfermedad. Hablamos también de que esta persona tiene un contexto social. Además de esto, tiene connotaciones espirituales y desde luego emocionales. Todo esto compone a lo que se llama el dolor total. Por otro lado, hablando de la epidemiología del dolor, ¿qué tan importante es? Bueno, en diferentes países, y como ya se ha dicho, no tenemos toda la información que nos gustaría, pero diferentes iniciativas han mostrado que los rangos de dolor son muy variables de acuerdo con el país. En México, por ejemplo, se tienen reportes acerca de que se trata del 27% de la población general, desde luego siendo más acentuado hacia el final de la vida. En otros países, como Colombia, Brasil, la situación es parecida y en algunos sitios es aún más importante. Esta es una publicación que fue muy importante para Latinoamérica y sigue estando vigente. Se publicó en Lancet Oncology en el año 2013. El Instituto Nacional de Nutrición colaboró con la parte de el capítulo de medicina paliativa. Se trataba de evaluar cuál era la situación del cáncer en Latinoamérica desde todas las perspectivas. Hablando estrictamente de la situación de enfermedad avanzada, les voy a mostrar algunas de las conclusiones del artículo. Se estima que hasta el 54% de la población en Latinoamérica carece de una adecuada cobertura de salud o cualquier acceso a la misma. Esto es más de la mitad de la población de toda la región. La mayoría de los pacientes con cáncer, porque de esto se trataba el artículo, serán diagnosticados cuando la enfermedad esté en fase avanzada o terminal. Así que aunque es algo bastante duro de aceptar, países como el nuestro necesitan tener buenos cuidados paliativos, porque aquí se va a diagnosticar la enfermedad en fase avanzada y terminal. A nosotros nos importa más que a otros tener un avance concreto, real, en el tema de medicina paliativa. Sobre todo porque muchos de estos casos van a sufrir síntomas devastadores antes de morir, que pueden incluir urgencias paliativas, sin la infraestructura ni el personal capacitado para atenderlos. Por lo tanto, para nosotros este tema es de una relevancia fundamental. Por otro lado, muchos procedimientos médicos, incluso para hacer diagnóstico y posteriormente manejo de las enfermedades, también causan dolor. Así que no solamente es la enfermedad, también el tratamiento el que puede contribuir a la situación del paciente. Una pregunta que viene a la mente ¿es que no hemos avanzado nada?
no ha habido avances terapéuticos significativos en el campo terapéutico de la medicina del dolor. Los avances son extraordinariamente buenos. Los últimos 20 años se ha avanzado más en medicina del dolor que en toda la historia de la medicina. Tenemos medicamentos, por ejemplo, 700 veces más potentes que morfina. Tenemos todo tipo de formas de administración, intratecal, intracisternal, neuroestimulación. Nunca como ahora habíamos tenido tantas herramientas para manejar el dolor. La gran paradoja es que a los pacientes todavía no les llega esta gran tecnología, no ha llegado a la cabecera del paciente. ¿Por qué los pacientes sufren dolor por largos plazos y a veces para toda la vida? Hay varias explicaciones. La primera es que hay poca cultura de prevención. La realidad es que muchos pacientes esperan hasta el último instante para pedir ayuda después de haber tenido síntomas por mucho tiempo. Y esto al final ocasiona que el diagnóstico se haga en fase muy avanzada. También es verdad que no todo el mundo tiene acceso oportuno a servicios de salud y estos son deficiencias de los sistemas de salud que habrá que reconocer y mejorar. Tampoco podemos decir que el paciente que busca ayuda tempranamente siempre obtenga esta ayuda. Algunas veces, cuando el paciente está muy pendiente de su salud y está en busca de esta ayuda médica, se le etiqueta como hipocondríaco, simulador o conflictivo. Entonces no hay punto medio. Si no se atiende es una persona desinteresada y si busca ayuda temprana es una persona exagerada. ¿Cuál es la respuesta entonces? Por otro lado, el médico no sabe cómo tratar el dolor. Voy a repetirlo, ¿el médico no sabe cómo tratar el dolor? ¿Esto es real? Les voy a mostrar una publicación de hace no mucho tiempo, año 2011, Sisley, un autor canadiense otra vez. Estos son datos de la Universidad de Toronto, una universidad que tiene un buen ranking en el mundo. Podemos ver aquí diferentes licenciaturas que se cursan en esta universidad. Odontología, medicina, enfermería, etcétera. Vamos a ver cuáles son las horas de estudio que reciben los estudiantes en estas facultades, horas de estudio formal de adiestramiento en dolor. Veamos medicina. La respuesta fue, el rango va de 16 más menos 11 horas, es decir, entre 0 y 38 es el rango total. Bueno, parecen pocas horas, pero ya son algunas. Muchas universidades no tienen este tipo de adiestramiento. Entonces, medicina, 0 a 38 horas. Veamos otra. Medicina veterinaria, 87 más menos 98 horas, rango 27 a 200 horas. No parece tener mucha lógica. Entonces, ¿se estudia más medicina del dolor al ser veterinario que al ser médico? Esto es una paradoja que tampoco podemos dejar de lado. En México puede ser aún peor la situación, porque aquí no tenemos este tipo de educación, sino hasta muy recientemente que hay algunas iniciativas. Esto es un tema pendiente. El alivio del dolor se ha declarado desde el año 2010 como un derecho humano fundamental. ¿Quién lo declaró? Esto es la Declaración de Montreal. El 11 de octubre del 2004 y posteriormente en el año 2010, organizaciones como la propia Organización Mundial de la Salud, la IASP, que es la Organización Internacional de Dolor, la EFIC, que es el capítulo europeo, y la OPS, se reunieron para declarar al dolor, el alivio del dolor, como un derecho humano fundamental. Esta declaración es un paso importante, según los autores que la describen, que la proponen, porque hablan de que el tratamiento, el manejo adecuado del dolor debería ser considerado así, como un derecho humano fundamental. Por otro lado, los médicos también tenemos derechos y este autor Fishman así lo reconoce. Los médicos deberíamos tener la educación necesaria con la mejor calidad para poder atender la demanda de los pacientes que tenemos actualmente. Así que tanto médicos como pacientes merecemos una mejor situación, un mejor destino. Hay que reconocer que el dolor va más allá de los aspectos estrictamente biológicos. Por supuesto que hablamos de una base biológica, fisiopatológica, pero aliviar el dolor y tratar este tipo de contextos y situaciones al final de la vida requiere habilidades de comunicación y de empatía. Cómo dar malas noticias, cómo contener al paciente en una situación crítica, en una fase de su vida que está plagada de pérdidas. Diagnosticar y tratar el dolor, entonces, requiere estrategias clínicas específicas y en este punto hay que reconocer que entre muchos avances, lo que tenemos ahora es una idea más clara de cómo abordar el dolor. Hay clasificaciones que nos permiten tomar mejores decisiones clínicas. Aquí les muestro de manera muy simplificada la clasificación del dolor desde el punto de vista sindromático. Ahora sabemos que hay dolor nociceptivo,
dolor neuropático o ambos, y ahí muestro algunos de los ejemplos. Lo importante es reconocer que no todos los dolores responden a todos los analgésicos. Hay una selectividad en el momento de tomar la decisión y de eso depende el éxito o el fracaso del tratamiento. Fármacos, tenemos muchos tipos. Aquí podemos ver de manera también muy simplificada 3 de los más importantes. Los no opioides, donde están los antiinflamatorios no esteroideos y los nuevos antiinflamatorios, inhibidores COX-2. El grupo de los opioides que tiene incluidos a los opioides menores y mayores y finalmente este grupo que está abajo, que es el grupo de los adyuvantes. ¿Cuál es la idea de esta figura? El mensaje es, se pueden combinar, depende de lo que yo esté buscando en cada situación en concreto. Uno de los grupos que sin duda destaca más entre todos los otros es el de los opioides. Los opioides, doctores, son los fármacos que han demostrado la mayor potencia que ha conocido la historia de la humanidad. Por lo tanto, son importantes. Producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Tienen muchos mecanismos propuestos que les brindan esta gran calidad analgésica. Inhiben la entrada de calcio en la célula presináptica, inhiben la sustancia P, incrementan la entrada de potasio en la célula e inhiben al sistema facilitador descendente. Los opioides los conocemos mucho mejor ahora. Tenemos tablas de quianalgesia opioide. Podemos convertir matemáticamente de uno a otro. Tenemos una gran conciencia y conocimiento de los efectos secundarios y de cómo tratarlos. Son una gran alternativa subexplotada, sobre todo cuando vemos imágenes como esta. Se publican en el Journal of Pain and Symptom Management, una revista muy conocida en el mundo de la paliación, año 2014. Aquí tenemos el tipo de acceso que tienen los países y por lo tanto los pacientes en diferentes zonas del mundo si llegaran a requerir un opioide. Todo lo que está en rojo es sin consumo, en naranja muy bajo, ahí está México. Bajo en amarillo, moderado en verde y en verde más acentuado, adecuado. Como ustedes ven, muy pocos países en el mundo tienen acceso adecuado. México tiene acceso muy bajo. Y esto es algo que nos debe invitar a la reflexión. Por un lado, nos falta educarnos en el tema como médicos, como gremio, y por otro, necesitamos mejorar el acceso. El Seminario de Estudios para la Globalidad de la UNAM ha hecho grandes aportaciones al tema en los últimos años y hemos dado pasos importantes. Actualmente se han simplificado algunos de los procesos que antes eran mucho más engorrosos para adquirir, por ejemplo, un recetario de opioides, pero falta un largo trecho por andar. En conclusión, el manejo del dolor en enfermedad avanzada implica mantener el concepto de dolor total en mente, utilizar la vía de administración menos invasiva, puede ser la oral, puede ser transdérmica, puede ser transmucosa, usar liberaciones sostenidas son buenas alternativas. En pacientes con patologías concretas como falla orgánica, ajustar tratamientos y dar profilaxis para efectos secundarios. ¿A dónde queremos llegar? Queremos volver a este paradigma, la medicina centrada en el paciente. Hacia allá queremos ir y queremos compartirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lara. En turno, la doctora Zoila Trujillo.